Salmo 118 ha dado la casualidad de que nuestro pastor lo ha escogido para antes y efectivamente, ¿verdad? El Señor es mejor. Y justamente pues yo tenía preparado la meditación, no en el Salmo 119, sino tendríamos para muchas horas. Ya sabéis que es el Salmo más largo y son 150 versículos, de modo que sería tremendo. Pero he escogido, con la ayuda del Señor, los versículos del 33 hasta el 40. Cuando miramos superficialmente este salmo, pues resulta, nos parece, que es la expresión de alguien que está disfrutando de su fe, alguien que lo está pasando muy bien. Pero realmente es la expresión de un hombre joven. Dice el versículo 9, con que limpiará joven su camino. O sea, realmente está expresando este hombre joven que está viviendo una fe y una experiencia personal que es angustiosa, que es difícil. Así es que acercarnos a este salmo pues resulta pues muchas veces una experiencia que también nosotros seguramente podemos tener. Hemos leído en el Salmo 118 cómo el salmista allí expresa los primeros versículos una situación realmente complicada para su vida. Pero es que los salmos son la expresión de personas que viven una vida de fe y que están conectadas con su entorno, con este mundo. Y este mundo es un mundo hostil, de modo que la meditación que tenemos ahora delante de nosotros, yo le he puesto este título, es la oración de un perseguido en un mundo de desprecio a Dios. Y eso ocurría ya en la época del salmista, pero es que no solamente el mundo desprecia a Dios, sino que también menosprecia la palabra de Dios. Y esto realmente, aquellos que amamos la palabra de Dios, aquellos que amamos a nuestro Dios, como hemos cantado en estos himnos, pues resulta muy doloroso, resulta muy complicado. Así es que, leyendo este salmo con detalle, se ve que hay una separación entre este hombre que es perseguido y su perseguidor. Y realmente esta es una situación que nos resulta familiar. Hay una ilustración que ilustra lo que quiero decir. Y los historiadores nos dicen que en el año 1567 fueron ahorcados en Francia, en Valenciennes, dos pastores protestantes reformados. Uno se llamaba Guido de Bresse, este fue el redactor de la Confesión de Fe belga, y su amigo Peregrin de Lagrange. Los historiadores explican detalles acerca de la experiencia de estos dos hombres que fueron detenidos y llevados a prisión, y dicen que en la cárcel fueron vejados y también fueron maltratados de una forma especial, insultados. Y esto fue así por hermanos mismos de la fe, o sea, creyentes que estaban siendo manipulados por la iglesia oficial. De modo que vemos realmente una situación lamentable y tremenda que tuvieron que vivir estos hermanos, que los mismos hermanos con los cuales podían reunirse en la iglesia estaban yendo a visitarlos y diciéndoles de todo. Fueron ejecutados por orden de funcionarios romano-católicos que obedecían influencias de Roma. Los detalles que dicen los historiadores pues nos muestran cómo la influencia desde el poder político, porque más que religioso era político, de Roma en aquella época, pues había ido llegando a través de las diferentes instancias hasta los jueces y hasta las personas que, influenciadas por todo ese poder, pues estaban actuando de esta forma tan tremenda. Así es que ser fiel al Señor y ajustarnos a la voluntad de Dios en nuestra vida va a significar que en este mundo vamos a recibir hostilidad, vamos a recibir problemas, vamos a tener que padecer por nuestra fe. Cuando entramos en este salmo es muy interesante porque este salmo, que es tan largo porque la componen 22 estrofas.
Las 22 estrofas corresponden al alfabeto hebreo, que compone de 22 letras. Ya sabéis que el alfabeto hebreo no contiene vocales, o sea que todos son mayúsculas. Así es que aquí tenemos que cada estrofa está comenzando por una letra de este alfabeto. Y además, cada versículo empieza también con esa letra. De modo que los pensamientos que expresan son el fruto de una reflexión profunda de este hombre que decíamos que era joven y que vivía pues enamorado de la palabra de Dios, enamorado de Dios. Ahora, ¿por qué cada estrofa tiene 8 versículos? Esta es una cosa que resulta curiosa. Bueno, pues es que el número 8 en la Biblia es el número del nuevo comienzo. Vemos en la historia pues, de Noé, que era la 8ª persona que entró en el arca. El apóstol Pedro nos lo dice en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 5. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. De modo que Noé, que era la persona que hacía 8, pues era el que posibilitó la nueva formación de la raza humana. También podemos notar que los niños eran circuncidados cuando al 8º día. O sea que el 8 era, pues, tenía que ser pues, esa vida nueva que era circuncidado y entraba entonces a recibir la señal de Abraham, del pueblo de Dios. Y también podemos decir que fue al 8º día cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Me vais a decir que no, que fue el primer día de la semana. Pero si analizamos bien las cosas, nos daremos cuenta que el primer día de la semana es el primer día que comienza el séptimo. De modo que el domingo es el 7º día, el último día de la semana, el sábado, y entonces el primer día de la semana, que nosotros celebramos el domingo, se convierte en el 8º día del orden numérico. De modo que el salmista quiere mostrar la palabra de Dios en su totalidad. O sea, todo lo que él está diciendo en este salmo está expresando que la palabra de Dios tiene un valor que no va a cambiar nunca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. De modo que yo creo que cuando estemos en el cielo vamos a tener nuestra Biblia, porque es la palabra de Dios, es la manifestación y la expresión de quién es nuestro Dios. Ahora, dice el salmista que usa una serie de sinónimos, y cada uno habla de la palabra de Dios, pero destaca ciertos aspectos que él ve en la palabra de Dios. Así es que, de acuerdo a la experiencia del salmista, reconoce que su fortaleza personal, su fortaleza espiritual, su preparación para enfrentarse a tanta hostilidad que le rodea, pues viene justamente de su comunión con Dios y de su dependencia de la voluntad de Dios. De modo que ese es el principio que debe gobernar nuestra vida espiritual. Dependemos de nuestro Dios y necesitamos pues tener una comunión muy estrecha con Él, porque el enemigo está siempre asediándonos. Así que vamos a entrar a ver someramente cada uno de los versículos que tenemos aquí delante de nosotros, del versículo 33. Y fijaros que comienza cada versículo con un énfasis en aspectos que tienen que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra vida como hijos de Dios. Y lo primero que dice: enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Puesto que he anhelado tus mandamientos, vivifícame
en tu justicia. Creo que la sola lectura de estos versículos nos llena de pensamientos, ¿verdad?, personales y de ideas que deben de gobernar nuestra existencia. Así es que el primer versículo dice: enséñame el camino. ¿Qué son los caminos? ¿Qué son las sendas? Bueno, pues indican la acción moral y el carácter, el estilo de vida que debe de tener aquel que dice amar al Señor, aquel que dice que se ha entregado a nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos llamados a cumplir las normas reveladas en la palabra de Dios, y esto es lo que está extrayendo el salmista, el amor que siente por esa palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Así es que no podemos olvidar que los cristianos fueron llamados los del camino. Cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a los cristianos, iba persiguiendo a los del camino. De modo que esta es una expresión importante y que el salmista tiene muy claro que su vida va marcando el camino. El poeta decía: se hace camino al andar, ¿verdad? No hay camino, se hace camino al andar. De modo que también en la vida cristiana ocurre exactamente lo mismo, y por eso el salmista le pide al Señor: enséñame el camino, muéstrame cómo he de caminar, cómo he de vivir la vida en este mundo. Y añade además: el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. ¿Qué son los estatutos que hace referencia al salmista? Pues es ukim, que se traduce por leyes, son las leyes, y se deriva del verbo grabar o inscribir. O sea que quiere decir y habla de una ley que es escrita. Luego veremos el lugar que ocupa la ley de Dios, escrita por Moisés. Pero el salmista está reconociendo que esa ley que es escrita, que es inamovible, que está ahí, pues resulta una ley con una autoridad que nadie puede discutir. Es la permanencia, es la autoridad de las Escrituras. La palabra de Dios es algo extraordinario, y él añade: precisamente por esa realidad extraordinaria yo la voy a cumplir hasta el fin. Es necesario ser cuidadoso de los caminos del Señor, y hermanos, para cuidar esos caminos del Señor es necesario que aprendamos a disfrutar de nuestro tiempo a solas con Dios. Creo que todos hemos tenido esa oportunidad de aislarnos, apartarnos, abrir la palabra de Dios, dejar que nos hable, y después orar al Señor, y después expresarle en nuestras cargas todas nuestras cosas, y sentir la presencia y la paz del Señor de una forma tremenda. Bueno, pues si no lo habéis experimentado, os reto a que lo hagáis, porque es algo inefable, es algo extraordinario. Y el salmista lo dice aquí: él depende, él necesita esa intimidad con el Señor de una forma clara. El segundo pensamiento del versículo siguiente, el versículo 34, dice: dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué es el entendimiento? Bueno, y sobre todo el entendimiento espiritual, que es el que nos permite tener un contacto con el mundo real. Tenemos que tener esa visión que nos permite captar la estructura de la sociedad y del mundo en el que vivimos, y al mismo tiempo saber captar el significado de lo que estamos viendo ahí. Hermanos, esto es un aspecto importante, y por eso él dice: dame entendimiento, necesito entender, necesito captar realmente la realidad que me toca vivir. Es el sinónimo que todos conocemos por inteligencia, pero no es lo mismo. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es el entendimiento, son dos cosas distintas. Y el sinónimo pues sería que entender nos permite pensar, nos permite comprender, nos permite discernir, nos permite enjuiciar, nos permite idear y nos permite razonar. Dame entendimiento para que realmente tenga una percepción exacta del lugar donde estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo y cómo estoy actuando en todos estos aspectos. Así es que el entendimiento tiene un sentido ágil y está por encima de la inteligencia.
Sabemos que ¿dónde se adquiere la inteligencia? Pues en la escuela, en la universidad. Es una forma de alcanzar un conocimiento. Son sinónimos, son dos cosas que no vamos a decir que no sea lo mismo, pero son aspectos distintos. Así es que hay una forma reflexiva, una forma de enfocar el conocimiento muy especial. Y entonces, ¿cómo relaciona ese conocimiento, ese entendimiento? Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. O sea que aparece la ley. Ahí es donde tenemos que profundizar, donde tenemos que conocer y debemos de recibir la enseñanza que la ley nos da. Así es que la ley es revelación. Es la revelación porque la ley nos muestra quién es Dios, cómo es Dios. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos se nos está definiendo el carácter de Dios. Dios es los 10 mandamientos. De modo que la perfección de esos 10 mandamientos expresan la perfección de nuestro Dios. Y es la forma en que Dios se ha revelado y se ha dado a conocer y sigue dándose a conocer. Solamente que quizás no tenemos un conocimiento profundo de lo que es la palabra de Dios. En el Pentateuco, que se llama la Torá, a veces la palabra se usa para toda la Escritura. El apóstol Pablo, en el capítulo 14, versículo 21 de Primera de Corintios, dice: en el libro de la ley está escrito esto que dice el Señor: hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso. De modo que la ley de Dios es una ley que hemos de escudriñar, que hemos de profundizar, y por eso el salmista dice: dame entendimiento, dame capacidad para estudiarla, para recibirla, para asumirla y para al mismo tiempo impregnarme de ella para vivir conforme a esa ley, conforme a la santidad que Dios, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Nos dice el Señor. El versículo 35 es el tercero de esta parte: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Hay un himno que seguramente algunos conocéis o los habéis oído, y la letra dice: senda Dios hará donde piensas que no hay. He escrito la letra, no sé si todos lo habéis oído este himno, pero es una letra preciosa, ¿verdad? Y dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, Él me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Hermanos, es una letra preciosa y un himno también muy bonito, que expresa realmente la fe del creyente, del Hijo de Dios, que muchas veces nos levantamos por la mañana y decimos: bueno, a ver hoy qué va a pasar, ¿verdad? Y a veces nos levantamos con ese ánimo decaído, con esa actitud que parece que nos cuesta levantarnos. Bueno, pues el salmista expresa que la presencia de Dios en nuestra vida, aunque no haya camino al andar, el Señor va a hacer en sendas. Incluso en el desierto, que no hay agua, encontraremos agua. Hermanos, cuando dependemos totalmente de Dios, es algo maravilloso ver cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta. Y nos habla de juicios aquí el salmista. Estábamos en el 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Son los mandamientos. Así es que es el hecho de juzgar, el hecho de gobernar. Así es que se refiere a las normas éticas, los deberes y derechos que Dios nos da. Él es juez sabio y nos ha dado para asegurar justicia entre los seres humanos. Esa es la senda que el Creador preparó para su creación. Y hermanos, es algo maravilloso comprobar lo que está diciendo el salmista, porque en el siguiente paso nos lleva a un pensamiento muy sublime respecto de lo que Dios ha hecho, porque nos lleva a pensamientos muy trascendentes, y a mí me impresiona mucho lo que vemos a través de la misma creación. Mirad el versículo 36.
Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclinar el corazón a guardar los preceptos de Dios y no a la avaricia, no al lucro, no a eso que muchas veces está de moda. Es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, ¿verdad? Esa es la avaricia, es la forma en que actúa el ser humano, es la avidez, es la codicia, es tacañería, ruindad, cicatería, mezquindad, miseria. Todos esos pensamientos están detrás de lo que el salmista está hablando. Inclina mi corazón para que no, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Tenemos que tener una visión equilibrada y una forma de ver la vida muy especial. ¿Cuáles son los testimonios de Dios? Sabemos que la palabra de Dios es el testimonio perfecto de lo que Dios tenía que comunicarnos. Pero vemos otros testimonios aparte de la palabra de Dios. Otro salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia los... Hermanos, tenemos pruebas fehacientes de lo que es Dios. No solamente su palabra. No tenemos excusa, aunque no tuviéramos la palabra de Dios, de reconocer que hay un creador. Pero fijaros, esto me ha traído a mi mente estos días de vacaciones que estaba en un camping y me levantaba a las 7 de la mañana, me iba a hacer fotografías a la salida del sol. Y uno de los días, cuando llegué a mi puesto de visión, me sorprendió, porque en esa playa pues había como 100 metros de arena, o sea, hasta que llegas al agua. Y uno de los días pues habían allí 6 sillas de camping puestas en orden, con personas sentadas esperando que saliera el sol. Un espectáculo maravilloso. Yo os invito a que algún día os levantéis si estáis cerca del mar, porque es algo fantástico poder ver cómo se levanta el sol y con qué majestuosidad se manifiesta, ¿verdad? Y claro, los que tenemos al Señor en nuestro corazón nos hace orar al Señor y alabarle y darle honra y gloria de poder ver con nuestros ojos esa realidad, esa maravilla y tener pensamientos como antes estábamos apuntando, en el sentido de que yo me levantaba y sabía que a las 7 menos 2 minutos, el primer día, empecé a las 7 menos 3 o menos 2 minutos, pero cuando terminé mis vacaciones ya tenía que aparecer a las 7 y 5. Porque era un momento en que salía, o sea, había un desplazamiento, un cambio. Y claro, eso me traía pensamientos profundos acerca del testimonio de nuestro Dios a través de eso. ¿Cómo es posible? Si cuando yo conduzco mi coche y cojo una curva con exceso de velocidad, se me va el coche, ¿cómo es posible que la Tierra y todos los universos, todos los astros, estén siguiendo sus órbitas y lo hagan con la precisión de que a las 7 menos 2 minutos, menos 3, menos 5 minutos? ¿Quién controla eso? Hermanos, tenemos un Dios fantástico, un Dios maravilloso. Y estos son los testimonios de un Dios que se manifiesta cuidándonos de una forma especial. Pero ¿qué podemos ver acerca de nuestra propia experiencia con nuestro Dios? ¿Acaso no podemos experimentar la presencia de nuestro Dios en nuestro hogar, en nuestra familia? A pesar de nuestras torpezas, a pesar de todos nuestros tropiezos, podemos sentir la presencia de Dios día a día, cómo Él controla y dirige todas las cosas. No sabéis el gozo especial que tenemos hoy, que somos un buen grupito aquí, y que también los hermanos nos están escuchando desde sus casas, los que no pueden estar con nosotros, ¿verdad? Cómo se manifiesta el amor y el poder de Dios también aquí, cuando podemos mirarnos, no nos dejan tocarnos, pero bueno, nos gustaría besarnos. Esa es la gracia y el amor de Dios que nos trae aquí a sentir la presencia suya entre nosotros. Ese es el testimonio al cual está diciendo el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. No estamos pensando en las cosas de este mundo como algo que hemos de desear. Lo que dice a continuación tiene consecuencias directas con lo que estamos viendo. Versículo 37. Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. Hermanos, aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Hay frases que están hechas, dicen, del mirar nace el desear.
¿verdad? Cosa veo, cosa deseo, ¿verdad? Ver y desear es un mal, dice, un fuerte mal. Eso lo sabe la publicidad. Esto que se ha puesto de moda hace no sé cuántos años hace que se hace publicidad desde 1900 y poco, ¿verdad? ¿Por qué en las tiendas se ponen esos escaparates tan hermosos? Nos gusta ir a ver el Corte Inglés allí en la Plaza de Cataluña porque hacen unos escaparates y se esperan a presentarte todo aquello y vas y lo ves y dices, oh, qué bonito, ¿no? Ver es desear. Cuidado, ¿verdad? Muchas veces estamos viendo y deseando cosas vanas, cosas que a lo mejor ni siquiera nos convienen. ¿Qué es una cosa vana? Que no tiene consistencia o que carece de fundamentos sólidos. Una vana ilusión. Siempre. Seguramente conocéis a personas. Ahora viene a mi mente un amigo que tiene mucha ilusión, está cambiando de bicicleta. Sabéis que yo hago ciclismo, me gusta la bicicleta. Pues tengo un amigo que toda su ilusión es poder comprarse una bicicleta. Cuando ya la tiene, entonces se la vende. Ha perdido un montón de dinero. Y lo ves cuando ya tiene la bicicleta. Ayer estrenaba su bicicleta. Pues ya lo veía triste. Ya lo veía. Había alcanzado el sueño, la ilusión se había desvanecido. Y eso nos ocurre muchas veces, ¿verdad? A veces anhelamos tener algo y cuando lo tenemos ya se queda allí en un rincón. A veces estamos siendo víctimas de estas cosas. Bueno, pues el salmista dice, Señor, guárdame de esto. Que realmente las cosas vanas no sean lo importante para mí, sino todo lo contrario. Por eso le dice al Señor que mis ojos vean las cosas como han de verlas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que por los ojos pues vienen nuestros problemas. No está muy lejos de aquí, de los Salmos, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que fue escrito por Salomón, un sabio extraordinario. ¿Y sabéis cómo empieza el libro de Eclesiastés? Lo sabéis todo. Os lo digo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, ¿verdad? Bueno, esta es una idea tremenda. Y la dice nada menos que Salomón. Y son las palabras del predicador. Y dice que él había ahondado en todo. Y cuando leéis, os invito a que os distraigáis. Bueno, no os distraéis en leer el libro de Eclesiastés. Pero si os ponéis a leerlo es muy ágil, es muy divertido y expresa cosas que a lo mejor muchas veces hemos pensado nosotros, que las cosas que no valen. Él dice, por ejemplo, que le lleva a conclusiones pues, que realmente son curiosas. Él habla del vacío y desilusión en ese trabajo con el que se afana el hombre. Uno de los factores que él dice. Es algo inútil. ¿Trabajar mucho para qué? Bueno, el problema hoy es tener trabajo. Pero hay personas que piensan que el trabajo lo es todo en su vida y que por lo tanto, pues fuera de ahí, pues nada. Y entonces dice, es que eso es algo vano. Dice vacío o vanidad la sucesión de generaciones humanas. El versículo 4 de Eclesiastés capítulo 1. Otra cosa que dice, carencia de sentido en lo rutinario del vivir diario. Es verdad, tenemos unas rutinas que cuando nos las saltamos vamos mal, pero que nos ayudan a vivir. El día que dejamos este cuerpo, dejan servir esas rutinas. Realmente, todas las cosas dan fastidio, más de lo que el hombre puede expresar, dice el versículo 8. Bueno, es una visión de la vida. Y a partir del versículo 8 en Eclesiastés, entonces, el texto va haciendo una exposición de sucesivas frustraciones. Porque cuando ponemos la ilusión en muchas cosas que no acaba siendo un motivo de frustración. Así es que el tener muchas posesiones, tener muchas riquezas, tener todo eso, ¿de qué sirve? ¿Verdad? ¿Os acordáis de la parábola del rico? ¿De qué te ha servido tener el granero? El que ya estaba tan feliz porque había alcanzado aquella posición. Bueno, pues el salmista le dice al Señor, Señor, que no mire yo esas cosas que no tienen ningún valor, porque lo que tiene valor es tener comunión contigo, porque además yo sé que un día voy a estar en la eternidad contigo.
Entonces, avívame en mi camino. Que mi camino sea realmente vivo, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos. Dice el versículo 38, vamos avanzando porque si no, yo pensé que era un poquito, pero bueno. Dice el 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Es la palabra, que es el término más amplio, y se refiere a la voluntad revelada por Dios. Y dice, el dicho indica lo que Dios ha dicho o prometido. Hermanos, este es un factor importante. En el versículo 105 del Salmo 119, esto que estoy diciendo, él mismo lo define. Fijaros lo que dice allí. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. Señor, me siento muy afligido, dame vida conforme a tu promesa. Pero está diciendo el autor de este salmo que es un autor joven. Fijaros, con la vida que tiene por delante, dice que se siente muy afligido. Dame vida conforme a tu promesa. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios y enséñame tus decretos. Siempre estoy en peligro de muerte, pero no me olvido de tu enseñanza. Los malvados me tienden trampas, pero no me aparto de tus preceptos. Mi herencia eterna son tus mandatos, porque ellos me alegran el corazón. De corazón he decidido practicar tus leyes siempre y hasta el fin. Esta es un compromiso que él quiere contraer y por eso él está diciéndole al Señor, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Esta es un deseo de verdad. Y el versículo 39, avanzamos, dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Bueno, ¿de dónde sale esta palabra oprobio? Bueno, pues sale de op, que significa en contra o enfrentamiento con un obstáculo, y la raíz probe, o sea que la palabra se compone de probe, que es vergonzante. La significación es algo que da vergüenza, que es algo que es digno de reproche, algo que se puede reprochar. Así es que se trata pues del oprobio, de algo que se debe de rechazar. El salmista reconoce pues que los mandamientos de Dios tienen el propósito de que podamos andar por las sendas sin dar tumbos, ¿verdad? Lamentablemente pues muchas veces caminamos y nos caemos, nos levantamos, damos para aquí, damos para allá, porque no estamos siguiendo el plan de Dios para nuestra vida. Y entonces pues ocurre lo que ocurre. Los tropiezos vienen de no estar conforme con esa voluntad de Dios de evitar que nos enfrentemos con algo que es digno de reproche, ¿verdad? Algo que nos pueden decir en contra de nosotros. Así es que vemos aquí como enfatiza el hecho de que él reconoce que la ley de Dios, la palabra de Dios, es una orden que tiene que cumplir, sí o sí. Y hermanos, esto a nosotros nos cuesta. Y a él también le cuesta, por eso le pide al Señor, Señor, ayúdame para que de verdad mi deseo sea cumplir tu voluntad en todo momento y hacerlo, llevarlo a la práctica. Y terminamos con el versículo 40. Puesto que he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Vivifícame. Da vitalidad o fuerza a una persona que estaba débil. Alguien que había perdido energía. Vivificar es el poder de Dios para dar vida. Así es que consecuentemente significa descanso de los problemas personales por medio de la palabra escrita de Dios. Muchas veces tenemos problemas con este mundo y cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ella nos equipa para enfrentarnos a ese problema. Y vemos claramente que esos problemas, todos aquellos que en el pasado están en la palabra de Dios y quisieron servir al Señor y hacer la voluntad de Dios, tuvieron esos mismos problemas que nosotros, ¿verdad? En el Salmo 143, 11 dice, por tu nombre, Señor, hazme vivir, porque eres justo, sácame de la angustia. Hermanos, a veces vemos montañas donde no las hay,
vemos problemas donde no los hay. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este es el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras poderosas. Y es que la sabiduría de Dios viene de su Espíritu. Y Dios nos ha provisto de ese Espíritu. Así es que eso es lo que va a darnos vida. Ese Espíritu que mora en nosotros, que vive en nosotros. Y que, lamentablemente, la humanidad no quiere recibir, no quiere conocer. Es otro mensaje importante que encontramos en la Biblia, en Gálatas 5, 22 y 23. Es que el Espíritu produce en nosotros una lista de cosas maravillosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, es aquí donde tenemos un planteamiento que nos hace el apóstol Pablo que es importante, y es que ¿qué lugar ocupa entonces ahora la ley, el Antiguo Testamento, la ley de Dios, el Pentateuco, la Torá, en nuestra vida o en nuestro plan para la salvación? Así es que dice que es la ley del Espíritu que da vida en Cristo, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué nos sirve a nosotros la ley del Antiguo Testamento? Para demostrarnos que somos pecadores, que no la podemos cumplir, que es perfecta y nosotros no somos perfectos. Entonces esa ley a nosotros nos sirve, no nos sirve. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, del 6 al 11. Dice el apóstol: pues Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no escrito, no el escrito, el que estaba en tablas, sino espiritual. La ley escrita condena a muerte. Claro, la paga del pecado es muerte. No nos sirve. Pero el Espíritu de Dios da vida. Esta ley, grabada en letras sobre tablas de piedra, vino con tal resplandor que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés a causa de su intenso brillo. Sin embargo, aquel resplandor había de terminar por apagarse. Y si esa ley que condena a muerte fue promulgada con tanta gloria, ¿cuánta más será la gloria del anuncio de un nuevo pacto fundado en el Espíritu? El apóstol Pablo es muy claro aquí. ¿Dónde estamos? Es decir, dice él, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, ¿cuánto más glorioso será el anuncio de que Dios nos hace justos? Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por apagarse, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Y fue abolida, esta no vivificaba, esta esclavizaba. Hermanos, por eso las palabras del salmista son nuestras palabras: Señor, vivifícame por tu Espíritu. Yo no puedo cumplir la ley, por eso no sirve la ley. Siendo perfecta, si somos pecadores, ¿qué ocurre? Así es que Dios, dice el apóstol Pablo, nos dio el Espíritu Santo, que sí que nos da poder para hacernos más que vencedores. Y Juan nos dice en su epístola, capítulo 2, versículo 1, porque claro, ahora estamos puestos en estrecho. El salmista, que era del Antiguo Testamento, dice: Señor, ayúdame a cumplir la ley. Ahora, esa ley ya no nos ayuda. Entonces, nosotros que somos humanos, que somos hechos hijos de Dios, pecamos. Y somos hijos de Dios. ¿Y qué ocurre? Que no somos hijos de Dios porque caemos en pecado, porque estamos, el apóstol Pablo dice que estamos viviendo en el viejo hombre. Todavía este cuerpo forma parte de nuestro pasado. Y es necesario que seamos llevados a la presencia de Dios. Dejar este cuerpo para vivir eternamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando pecamos aun siendo hijos de Dios? Pues Juan nos dice que tenemos un abogado perfecto en el cielo que sigue intercediendo por nosotros. Y es verdad que cuando vayamos a la presencia de Dios y el Señor nos juzgue, no podremos defendernos, pero tendremos el abogado que irá al Padre y le dirá: sí, pero yo morí por él,
yo pagué el precio de su rescate y pasa y goza de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos un abogado perfecto. Eso no quiere decir que tenemos carta blanca para pecar. No, en absoluto. Quiere decir que si excepcionalmente hacemos algo que al Señor no le agrada, el Señor, por su gracia, por su amor, y tenemos el deber de arrepentidos, pedirle perdón. Hermanos, cada día tenemos que pedir perdón al Señor, porque mientras estemos en este cuerpo. Así es que todos estos son motivos suficientes para desear los mandamientos de Dios, cumplidos por su Hijo, ya que nosotros no podemos, y aplicar a la justicia de Dios, de su Hijo, a cada uno de nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Amén.